Buenos días. Hoy vamos a ver los momentos de inercia respecto de un eje y de un punto. Primero de todo vamos a repasar qué es el concepto de momento de inercia. La inercia de un cuerpo me informa de cómo de alejada está la masa con respecto a un punto, con respecto a un eje que yo quiero girar, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo obviamente un eje y un eje con respecto a que yo voy a girar un cuerpo y resulta que mi masa está alejada a cierta distancia, si yo quiero hacer girar esta masa con respecto a este eje, me va a costar menos que si mi masa se encuentra más alejada. Cuanto más lejos esté la masa, hacerla girar respecto a un eje es más complicado. Entonces, el momento de inercia diríamos que es mayor cuando la inercia del cuerpo es mayor, es decir, cuando la masa está más alejada de mi eje. Hay dos variables que entran en juego, la masa y la distancia. Si yo aumento la masa, la inercia va a aumentar. Y si yo aumento la distancia, la inercia va a aumentar, incluso va a aumentar al cuadrado. Ahora vamos a verlo. La inercia, por ejemplo, vamos a olvidar esta masa, la inercia de esta masa m con respecto a este eje x es simplemente la masa por la distancia entre la masa y el eje, al cuadrado. Es decir, la inercia de esta masa con respecto a este eje será m por d al cuadrado. Tan sencillo como eso. Si yo, por ejemplo, tengo dos masas, una masa 1 a una distancia 1 y una masa 2 a una distancia 2, unidas pues, por una varilla de masa despreciable, la inercia con respecto a este eje será la masa 1 por la distancia 1 más la masa 2 por la distancia 2 al cuadrado. Tan sencillo como eso. Bien, aquí tenemos una distribución de masas que no es continua, ¿no? Tenemos una distribución, pues una masa aquí puntual y otra masa aquí puntual. En el caso en el que nosotros tengamos un cuerpo, vamos a hacer ahora solamente cuerpos en dos dimensiones, un cuerpo, y yo quiero hallar la inercia de este cuerpo con respecto, que está en dos dimensiones, con respecto a este eje, la inercia con respecto al eje, tengo que hacer una integral, pues porque tengo que coger cada elemento diferencial de masa multiplicado por su distancia. Esto con todos los elementos diferenciales de masa de todo el cuerpo. Por tanto, tengo que hacer la integral doble, si este cuerpo está definido en el plano XY, de toda esta superficie A, en el dominio A, de la distancia al eje X, la distancia al eje X se va a medir por la coordenada Y, al cuadrado, distancia al cuadrado, por la masa, que será diferencial de X, diferencial de Y. En este caso, lo que estamos viendo es que, en realidad, lo que estoy haciendo es el diferencial de superficie. Estoy suponiendo que la densidad, XY, que obviamente me da la relación entre la masa y la superficie, estoy considerando idéntica a 1. Es decir, estoy considerando que la masa es idéntica a la superficie. Esto no tiene por qué ser así, obviamente. Entonces, en cuerpos en tres dimensiones donde nosotros tengamos una densidad concreta, pues simplemente tendremos que despejar de aquí. Y el diferencial de masa será la densidad por el diferencial de superficie. En este caso, como es un cuerpo en dos dimensiones, sería diferencial de X, diferencial de Y. Como yo estoy diciendo que esta densidad es 1, pues mi diferencial de masa coincide con mi diferencial de superficie, que es este de aquí. Bien, vamos a hacer un ejemplo concreto, que es hallar el momento de inercia de un rectángulo. Un rectángulo donde la base va a valer b y la altura va a valer h. Si yo, por ejemplo, sitúo los ejes de esta manera, mi sección, que podría ser, por ejemplo, la sección de una viga, va a cortar en mis ejes en b medios menos b medios. Y con respecto al eje Y, menos h medios, h medios. Bien, pues aplicando la fórmula que acabamos de ver, ¿la inercia cuál sería? Pues la inercia con respecto al eje X sería la integral doble sobre toda mi sección A de Y cuadrado, diferencial de X, diferencial de Y. Vemos que, obviamente, en esta sección tenemos simetría, es decir, hay simetría con respecto al eje X, con respecto al eje Y. Por tanto, yo solamente voy a hacer la integral con respecto a A' y luego la voy a multiplicar por 4, puesto que tengo 4 secciones idénticas. Por tanto, podríamos decir que esta inercia y X será igual a 4 veces la integral doble sobre el dominio A' de Y cuadrado, diferencial de X, diferencial de Y. Entonces, esto es muy sencillo.
Ahora simplemente lo que tengo que decir es, ¿la y desde dónde va? Pues la y va, bueno, vamos a empezar por la x. La x va desde 0 hasta b medios, diferencial de x. Y la y va desde 0 hasta h medios, pues porque es el dominio a'. Y cuadrado, diferencial de y. Ahora simplemente tengo que hacer esta integral. Esta integral me quedará 4 veces la integral desde 0 hasta b medios de la integral de y cuadrado es y cubo partido por 3, es decir, un tercio de y cubo, que será h cubo partido por 8 diferencial de x. Bien, esto me queda 4 partido por 8 por 3, 24, por h cubo, y ahora la integral de diferencial de x. La integral de diferencial de x, es decir, evaluada entre b medios y 0, me va a quedar b medios. ¿De acuerdo? Es decir, esto me va a quedar b h cubo partido por 12. Por lo tanto, vemos que la inercia con respecto al eje x es b h cubo partido por 12. ¿No lo veis? Ahora vamos a ver. La inercia es b h cubo partido por 12. ¿De acuerdo? Si yo, obviamente, hiciera la inercia con respecto al eje y, pues sería 4 veces la integral sobre el dominio a', pero en este caso la distancia al eje y está dada por la coordenada x. ¿De acuerdo? Entonces sería x al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Que obviamente si hacemos los mismos cálculos nos va a quedar al contrario. H por b cubo partido por 12. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a hacer ahora la inercia, pues, por ejemplo, del mismo rectángulo, pero cambiando el eje. Si yo, por ejemplo, ahora mismo tengo la inercia del mismo rectángulo, pero en este caso mis ejes yo los sitúo en otro sitio diferente, con respecto al cual yo voy a girar. Si yo voy a girar mi rectángulo x con respecto al eje x, pues lo situaré aquí. Si lo voy a girar con respecto a este eje, pues yo lo sitúo donde yo quiera para hallar la inercia con respecto al eje sobre el cual yo voy a hacer el giro. Obviamente esto va a ser exactamente igual, esto va a ser b y esto va a ser h. Bien, muy sencillo. El dominio a ahora mismo es todo este. Entonces, la inercia con respecto al eje x será la integral, en este caso no multiplicamos por nada, porque voy a hacer directamente sobre el dominio, a de y cuadrado diferencial de x diferencial de y. Es decir, la x va desde 0 hasta b, diferencial de x, y la y va desde 0 hasta h, y cuadrado diferencial de y. Es decir, la integral de 0 a b, la primitiva de y cuadrado es y cubo partido por 3, es decir, un tercio de h cubo diferencial de x. Y esto me queda h cubo por b partido por 3. Es decir, la inercia con respecto al eje x cuando lo situamos aquí es este de aquí. También lo podríamos haber visto sabiendo que si yo tengo este eje de aquí, que vamos a llamarle x', yo sé que la inercia con respecto a x' es 1 partido por 12 de bh cubo, podemos aplicar el teorema de Steiner, que me dice que la inercia con respecto a un eje es la inercia con respecto a otro más la masa por la distancia al cuadrado. En este caso, como no tenemos masa, tenemos superficie, porque hemos dicho que la densidad sería igual a 1, tendríamos por la superficie por la distancia al cuadrado. Es decir, y x cuadrado, o sea, x' más la superficie que es bh por la distancia al cuadrado. La distancia entre estos dos es h medios. Por tanto, sería h cuadrado partido por 4. El momento de inercia que nos ha dado antes era 1 partido por 12 de bh cubo, y aquí tendríamos más 1 partido por 4 de bh cubo. Esto me queda 12, 1 más 3, 4, bh cubo, es decir, bh cubo partido por 3. Obviamente nos da la misma solución que habíamos calculado antes. Es decir, una vez yo calculo el momento de inercia con respecto a un eje, puedo conocer, sin realizar la integral doble, el momento de inercia con respecto a cualquier eje paralelo al eje anterior. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, ahora por último vamos a calcular la inercia con respecto a un punto. Hemos calculado con respecto a un eje, es decir, lo que yo estaba haciendo antes era, con respecto a este eje, la sección yo la estaba girando con respecto a este eje. En el primer ejercicio el eje estaba aquí, y lo que yo hacía era girar esta sección con respecto a este eje. Pero vamos a suponer que yo lo que quiero es girarlo con respecto a un punto, es decir, si yo tengo mi rectángulo, con mis ejes
aquí otra vez, pero yo ahora lo que quiero hacer es hacer girar esta sección con respecto a este eje, un eje perpendicular, de tal manera que la sección va a girar, diríamos, así. Y quiero hallar la inercia de este rectángulo con respecto a este punto que voy a llamar O. Bueno, pues entonces, lo mismo de antes, será la distancia al cuadrado por la superficie. Si yo cojo un elemento diferencial de superficie, es decir, diferencial de x, diferencial de y, la distancia es esta, que es r. Por el teorema de Pitágoras yo puedo ver que r está relacionado con x y con y. Esto sería x, esto sería y. Es decir, yo puedo saber que r es la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Pero como a mí me interesa la distancia al cuadrado, porque yo lo que voy a hacer va a ser la integral de la distancia al cuadrado por el diferencial de superficie, r cuadrado será igual a x cuadrado más y cuadrado. Por tanto, haciendo exactamente lo mismo y cogiendo solamente una cuarta parte y multiplicando por 4 para calcular la inercia con respecto a el punto O, yo tendría que sería 4 por la integral sobre el dominio A', donde el dominio A' es una cuarta parte del dominio de mi rectángulo, de la distancia al cuadrado, que será x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. Bueno, esto es exactamente igual que lo que hemos hecho antes, sería 4, la integral x va desde 0 hasta b medios, diferencial de x, la y va desde 0 hasta h medios, y tengo que hacer simplemente la integral doble x cuadrado y cuadrado. ¿De acuerdo? Bien, esta integral me quedará 4 veces la integral de 0 a b medios de la integral de x cuadrado con respecto a y me va a quedar x cuadrado y la integral de y cuadrado con respecto a y me va a quedar y cubo partido por 3 evaluado entre 0 y h medios, diferencial de x, es decir, 4 la integral de 0 a b medios. Si yo sustituyo aquí la y me va a quedar x cuadrado por h medios más un tercio de h cubo partido por 8, y esto lo tengo que integrar con respecto a x. Es decir, acabando ya las operaciones, lo que tendría sería 4 veces, ya tendría la integral de x cubo partido por 3, es decir, h medios por un tercio de x cubo, es decir, evaluado entre b medios y 0 me quedaría b cubo partido por 8, más un tercio de h cubo partido por 8 por b medios. Bueno, puedo sacar factor común, y esto al final me queda... tendría 8 por 4, entre 8 me quedaría 2, 2 por 2, 4, y por 3, 12. Es decir, me quedaría 1 partido por 12 de h b cubo más bh cubo. Es decir, yo puedo simplificar y decir que I0, sacar el factor común, perdón, sería h por b cuadrado más h cuadrado. Entonces, este es el momento de inercia que yo tengo con respecto a un punto de una sección B por H. Obviamente podemos calcular con respecto a cualquier otro punto. Por ejemplo, pues, haciendo un poco la analogía con el ejercicio anterior, podríamos situar el punto aquí. Sería un cálculo similar. ¿De acuerdo?